En el fútbol moderno, donde los millones vuelan más que los centros de Trippier en sus buenos tiempos, cualquier debilidad, por minúscula que parezca, puede ser olida por los clubes rivales como tiburones en aguas calientes. Y si hay un club en España que ha aprendido a sobrevivir, esperar su momento y morder cuando la presa está herida, ese es el Atlético de Madrid. Los colchoneros han vivido a la sombra de los dos gigantes durante décadas, pero cada cierto tiempo, como un vecino que se aburre de escuchar a los de arriba discutir, sube y les golpea la puerta con fuerza. Y esta vez, la puerta es azulgrana, el momento es una crisis institucional y económica, y el objetivo responde al nombre de Ronald Araujo. Sí, el central uruguayo. Ese mismo que en partidos importantes corre como si tuviera un chip de GPS, que grita como si estuviera narrando su propia serie de Netflix y que despeja balones con la contundencia de quien sabe que la vida no siempre te ofrece segundas oportunidades. El defensor que, para muchos culés, representa el último bastión de lo que aún tiene sentido en un equipo que baila entre la ilusión y el caos, entre la cantera y los pagarés. Y justo en medio de ese caos, aparece el Atleti. Con la elegancia de quien llega tarde a una boda pero aún se atreve a sentarse en primera fila, el club del Metropolitano ha puesto su radar en Araujo, como quien ve a un violinista tocando en un barco que se hunde. Oye, qué bonito tocas, ¿te gustaría cambiar de barco? Este tiene menos fugas. Bueno, alguna, pero no tantas. Porque claro, el Barça no está para demasiadas alegrías. Entre palancas que ya parecen más instrumentos de tortura financiera que soluciones creativas, y una plantilla en la que cada renovación se siente como pedir una hipoteca, Ronald Araujo se ha convertido en ese bien preciado que muchos desean, pero que no todos pueden pagar. Sin embargo, el Atlético de Madrid ha hecho de las operaciones imposibles una especie de especialidad. ¿Griezmann de vuelta? ¿Lo lograron? ¿Joao Félix? Bueno, casi lo lograron. ¿Luis Suárez después de que lo descartara el Barça? Sí, también. Con liga incluida. Ahora, la historia vuelve a repetirse. No porque el Barça quiera regalar a Araujo, ni locos, sino porque sus circunstancias lo están empujando a plantearse escenarios que hace apenas un año habrían parecido absurdos. Y el Atlético, con su mezcla de oportunismo y cálculo frío, parece estar al acecho. Pero para entender cómo se ha llegado hasta aquí, hace falta viajar un poco atrás, al origen de esta situación. Ronald Araujo aterrizó en Barcelona como quien llega a un club al borde de una crisis de identidad. Fichado desde el modesto Boston River uruguayo por apenas 5 millones de euros, su llegada no generó titulares ni portadas. Era un joven más con cara de serio y piernas de roble. Pero desde el primer día, dejó claro que no venía a turistear. Físico privilegiado, liderazgo precoz, y sobre todo una convicción en cada jugada que hacía recordar a aquellos centrales de antaño, los que no necesitaban tener un canal de Twitch ni peinados extravagantes para imponerse. Su evolución fue tan meteórica como silenciosa. Mientras en el Barça todos discutían sobre si Piqué debía retirarse en un yate o en una sala de podcast, Araujo ganaba terreno. Primero en el filial, luego en el primer equipo, hasta convertirse en titular indiscutible, capitán sin brazalete y símbolo de una defensa que, por momentos, parecía recordar a los buenos tiempos. Pero el contexto no ayuda. El FC Barcelona, ese gigante que alguna vez fue ejemplo de gestión, lleva años encadenando errores como si fueran cromos. La gestión de contratos, los fichajes desorbitados, los sueldos faraónicos y las famosas palancas que vendieron trozos del club como si fueran entradas para un concierto. Todo ha llevado a una situación límite, donde incluso los activos más valiosos están en riesgo. Araujo, pese a su entrega, no es inmune a esta lógica. Su contrato, aunque renovado, empieza a levantar cejas en el mercado. Y en este mercado, si huele sangre, preguntas el precio. Ahí entra el Atlético de Madrid. Con la discreción de un espía ruso, pero la mirada fija de quien sabe lo que busca. Porque Diego Simeone, el hombre que lleva años dirigiendo con más pasión que un tenor en su última función, hace tiempo que quiere reforzar su defensa. El Cholo no es de medias tintas. Para él, un defensa debe ser como una pared de hormigón con piernas. Puede tener salida de balón, sí, pero lo importante es que te mire feo y te saque la pelota aunque estés rezando. Y en esa categoría, Araujo es casi perfecto. El Atlético ha venido tanteando al entorno del jugador. No directamente, claro. Esto es fútbol, no LinkedIn. Pero se sabe cómo funcionan estas cosas. Se habla con el agente, con el primo del agente, con el peluquero del primo, hasta que el rumor comienza a crecer. Y en este caso, el rumor no solo crece, se planta como una ceiba en mitad del mercado de fichajes. ¿Es posible? ¿Araujo al Atleti? ¿De verdad? Pues sí, es posible. No probable,
Pero sí posible. Porque aunque el uruguayo ha declarado 1000 veces su amor al Barça, el amor en el fútbol tiene fecha de caducidad si no se acompaña de una estabilidad mínima. Y ahora mismo, en el Camp Nou, o en Montjuic, o en cualquier estadio prestado, no hay ni amor, ni estabilidad, ni garantías. Hay promesas, sí, pero también retrasos, deudas, aplazamientos y unas renovaciones que parecen escritos de telenovela, largas, dramáticas y con giros inesperados. El Atlético, por su parte, ofrece algo más previsible, un sistema defensivo sólido, un técnico que respeta y potencia a los jugadores de carácter, y un entorno competitivo sin la presión permanente de tener que jugar bonito. Aquí no se pide que el central haga sombreros en la salida. Se pide que meta la pierna, que grite, que ordene, y que si hay que comerse un balón dividido, se lo coma con cuchillo y tenedor. Araujo encaja en esa lógica como un guante. Además, está la parte más terrenal, el dinero. El Atlético, aunque no nada en la abundancia como el City o el PSG, ha aprendido a moverse con inteligencia. Sabe negociar, apretar, estirar los pagos como si fueran chicles. Y si el Barça necesita liquidez, un buen traspaso por Araujo podría aliviar algunas tensiones. No sería barato, desde luego. La cláusula ronda los 1000 millones, porque en Barcelona ya ponen cláusulas como si fueran caprichos de videojuego, pero todo el mundo sabe que eso es teatro. La cifra real de salida, si se llegara a un acuerdo, estaría bastante por debajo. ¿60? ¿70 millones? Tal vez. Por supuesto, esto tiene ramificaciones. La afición culé no perdonaría una venta así sin guerra previa. Y menos al Atlético. Porque, seamos honestos, el Barça puede perder a un jugador ante el Bayern o ante el United y lo asume como si lo hubieran abducido los extraterrestres. Pero perderlo ante el Atleti, el tercero en discordia, duele como una indirecta malintencionada en Navidad. Porque es una señal clara de que la jerarquía está tambaleándose. A su vez, el Atlético tendría que tomar decisiones. Fichar a Araujo no es solo meter músculo a la defensa, es alterar jerarquías, cambiar sistemas, reconfigurar la plantilla. Jiménez, su compatriota, no lo vería con malos ojos, pero tampoco con indiferencia. Hermoso, que ha alternado partidos de héroe y de villano, podría salir. Y luego está la siempre volátil relación con los jóvenes defensores del club, que ya tiemblan cuando ven llegar un central nuevo. Todo esto, claro, sucede en un escenario mayor. Porque el fútbol actual no es solo deporte, es política, mercado, redes sociales, declaraciones encriptadas y fotos con mensajes ocultos. Y mientras los directivos del Barça dicen que Araujo es intransferible, otros dentro del club se preguntan si eso significa hasta que paguen bien. Laporta, siempre dado al dramatismo y la retórica de época, ha dicho que el club está remontando, pero los balances dicen lo contrario. Y si el Barça necesita vender, pocos jugadores tienen tanto valor de mercado como Araujo. El jugador, mientras tanto, guarda silencio. Como buen uruguayo, habla poco y juega mucho. Dice que está centrado en la pretemporada, que confía en el proyecto, que quiere títulos. Lo mismo que decía Suárez, antes de irse al Atleti y ganar una liga. Araujo es joven, pero no ingenuo. Sabe que su carrera necesita estabilidad, y que cada año que pasa en un club en reconstrucción es un año perdido en la élite. El Atlético le ofrece un plan. Quizás menos glamuroso que el Barça, pero más fiable. Y en el fútbol, fiabilidad es oro. El tiempo dirá. Quizás este bombazo se quede en rumor. O quizás, como tantas veces, el Atleti vuelva a hacer de las suyas y pesque donde nadie se atrevía. Si eso pasa, será un golpe brutal para el Barça. Pero también una muestra más de que en el fútbol, las crisis de unos son oportunidades para otros. Y el Atlético, experto en sobrevivir, no duda en aprovecharlas. Porque mientras algunos clubes viven de promesas, otros viven de certezas. Y Araujo, ahora mismo, está en medio de ambas. Y mientras tanto, en el despacho de Simeone, alguien ya debe estar preparando el número 4 con el nombre de Araujo en la espalda. Por si acaso. Porque en el Atleti, las cosas no se hacen cuando todo el mundo ya lo sabe, se preparan mucho antes, en silencio, en la sombra, con ese aire casi conspirativo que tanto le gusta al club del sur de Madrid. El Cholo no necesita que algo ocurra para empezar a soñarlo. Le basta con oler la posibilidad. Y en este caso, la posibilidad huele a cuero, a hierba húmeda y a una entrada limpia pero rotunda en el minuto 93, cuando el rival está a punto de marcar. En el fondo, Simeone lleva años suspirando por un central así. Ha probado de todo,
canteranos con pinta de proyecto, veteranos que venían de vuelta, jóvenes con ínfulas de líbero moderno y hasta reciclajes inesperados como Reinildo, que pasó de ser un lateral medio ignorado en Francia a parecer una mezcla entre Cannavaro y Gattuso. Pero Araujo es otra cosa. Araujo tiene ese aura de autoridad que no se compra ni se entrena. Una mezcla de físico privilegiado y cabeza de veterano. No es rápido, es fulminante. No es fuerte, es demoledor. Y, además, habla poco, lo que en el vestuario del Atleti se traduce como no molesta, no hace TikToks bailando y no publica crípticos mensajes con emojis tras un cambio táctico. Así lo ve Simeone. Si lo tuviera ya a disposición, se frotaría las manos como quien acaba de descubrir que su bar favorito también sirve milanesas. Porque el uruguayo no solo encajaría bien en su sistema, lo elevaría. El Atleti ha vivido de su solidez defensiva durante años, pero ha tenido temporadas en las que ni los centrales sabían si jugaban con línea de 4, de 5 o con 2 taxis aparcados en el área. Con Araujo, la ecuación se simplifica, el balón por el aire es suyo, el espacio a la espalda se cubre, el delantero rival recibe una bienvenida en forma de choque de 92 kilos de músculo estructurado. Y si todo eso falla, está su instinto. Ese que le hace aparecer siempre donde hay peligro. Como si tuviera una app instalada para detectar caos defensivo en tiempo real. Pero la seducción no es solo técnica o táctica. Es casi emocional. Porque Araujo tiene esa fibra que Simeone adora, la del jugador que no se queja, que se adapta, que se parte la cara por el equipo aunque no lo vea en la portada de los periódicos. Es el tipo de perfil que hace que el cholo apriete el puño en la banda y le grite «Esto es Atleti, carajo», aunque estén jugando en el frío de Getafe en enero. Araujo sería, en ese sentido, un capitán en potencia aunque no lleve brazalete. Un termómetro emocional para un equipo que a veces ha sufrido en exceso por la falta de figuras con temple y liderazgo desde atrás. En la estructura del club, también hay quienes ya han empezado a fantasear. Gil Marín, que tiene el olfato más afinado que un promotor inmobiliario en Ibiza, sabe que fichar a Araujo no solo tiene impacto en lo deportivo. Es también un mensaje. Uno directo al corazón del Barça, y otro al entorno rojiblanco. Un mensaje que dice, aún jugamos en esta liga. Aún podemos mirar a los ojos al que sea. Porque el fichaje de un jugador así no es una simple mejora de plantilla, es una declaración de intenciones. Y no cualquier declaración. Es de esas que hacen ruido, que alteran narrativas, que obligan a medios, rivales y aficionados a detenerse y decir, cuidado, que estos van en serio. En el apartado financiero, las cuentas empiezan a moverse. Porque aunque parezca que el Atlético solo gasta cuando puede vender a 3 jugadores y pedir un préstamo de respaldo, lo cierto es que la directiva ha aprendido a jugar con las cifras como si fueran piezas de Lego. Un poco por aquí, otro tanto de los derechos televisivos, una venta estratégica, quizá Lino, quizá un mediocampista con mercado, y ya se puede empezar a diseñar una oferta tentadora. Una de esas que el Barça no quiere aceptar, pero que sabe que quizá no pueda rechazar. La famosa oferta que hace pensar. Y no hace falta ni siquiera que Araujo levante la mano públicamente. No lo haría. No va con su perfil. Pero con que simplemente se quede callado mientras crecen los rumores, con que no desmienta con vehemencia, ya es suficiente para que en los pasillos del Camp Nou se enciendan las alarmas. Porque en Barcelona, el silencio de un jugador suele pesar más que sus palabras. Y si uno de sus pilares defensivos se muestra abierto a escuchar proyectos, ya no hablamos de humo, hablamos de fuego con olor a césped. Mientras tanto, en el cuerpo técnico del Atleti, la posibilidad de tener a Araujo hace girar pizarras. Se prueban nuevas disposiciones, línea de 3 con él como central derecho, Jiménez como líbero y un tercer comodín. ¿Vuelta al 4-4-2 con él como jefe absoluto de la zaga? Las opciones son múltiples, y todas emocionan. Porque al final, si consigues una roca con piernas y cerebro, el resto se acomoda. Y no solo sería útil en lo defensivo. A balón parado, Araujo es un animal. Un martillo neumático. En un equipo que ya explota las jugadas ensayadas como si fueran arte contemporáneo con coreografía incluida, tener a alguien que mide 1,88 y que salta como si le hubieran quitado el suelo es un plus. Porque el fútbol, aunque moderno, sigue decidiéndose muchas veces en córners mal defendidos y en centros al segundo palo. Pero quizás donde más brille esta posibilidad, al menos de momento, es en el plano anímico. Fichar a Araujo no solo sería sumar músculo y calidad. Sería renovar la ilusión. En un entorno como el del Atleti, que ha vivido temporadas irregulares, con tensiones internas y decisiones cuestionadas, Joao, ¿qué tal? Tener un golpe de autoridad devolvería esa sensación de que todo es posible. De que el club, pese a los golpes,
aún puede pescar en las mismas aguas que los gigantes. O mejor dicho, que puede arrebatarle el pez más brillante al barco vecino mientras éste intenta tapar goteras con parches de marketing. Y mientras tanto, Araujo, callado. Pero escuchando. Analizando. Él no es de los que toman decisiones alocadas, pero tampoco de los que se aferran a proyectos fallidos por romanticismo. Quiere competir. Quiere estabilidad. Quiere pelear por títulos sin que la reunión para pagar las nóminas se convierta en parte de la agenda del equipo. Y aunque su corazón esté en Barcelona, su ambición no tiene código postal. Por eso, desde el Atleti lo observan con paciencia y determinación. Sin presionar, pero sin quitarle el ojo. Como quien espera que el hielo se agriete antes de dar el paso. Como esos jugadores de ajedrez que mueven una pieza y luego dejan pasar 20 minutos para que el rival se desgaste solo. Y ahí está el nombre, en esa camiseta número 4, colgada en el despacho de Simeone. Quizá aún sin bordar. Quizá solo como una ilusión. Pero cada vez menos lejana. Porque si algo ha demostrado este Atleti es que cuando huele oportunidad, no necesita permiso. Solo el momento justo. Y ese momento puede estar más cerca de lo que muchos creen. Más cerca, porque no solo el Atlético lo presiente, sino porque dentro del propio Barça hay quienes, aunque lo nieguen en público con una sonrisa de catálogo, ya están haciendo malabares con sus hojas de Excel, tragando en seco cuando ven el saldo bancario y mirando de reojo los nombres que podrían resolverlo todo de un plumazo. Y Araujo, como si fuera un lingote de oro en medio de una mudanza desordenada, brilla con una claridad incómoda. En las oficinas del Camp Nou, que ya no están en el Camp Nou, por cierto, sino dispersas entre Montjuïc, alguna carpa de obra y un par de salas prestadas que parecen más startups que despachos de un club centenario, el nombre de Araujo aparece en todas las listas, en las de imprescindibles, en las de negociables y con especial dolor en las de valor de mercado. Porque el uruguayo, sin haberlo pedido, sin haber levantado la voz, se ha convertido en el activo más líquido, más rentable, más vendible. Como esos cuadros antiguos que la familia dice que no se tocan, pero que en el fondo saben que, si hay que salvar la casa, se venderán. Y aquí no hay buenos ni malos. Solo prioridades. Laporta, que cada mañana se despierta entre un café y un comité de crisis, sabe que mantener a Araujo es también una cuestión simbólica, representa resistencia, solidez, futuro. Pero también sabe que, mientras el club no pueda inscribir jugadores sin hacer acrobacias financieras, mientras los nuevos contratos tengan que pasar por filtros dignos de una novela de Kafka, alguien tendrá que salir. Y aunque no lo quiera admitir en voz alta, ese alguien puede ser uno de los que menos merecen irse. Los ejecutivos del club repiten una palabra con frecuencia peligrosa: equilibrio. Buscan equilibrio en la plantilla, en las cuentas, en la narrativa. Pero el equilibrio, en un barco que hace aguas, a veces significa soltar lastre. Y aunque se les llene la boca hablando de la Masía, del ADN Barça y de proyectos a largo plazo, hay una hoja de cálculo que no miente y que tiene al número 4 entre sus columnas destacadas. No por sus estadísticas defensivas, que son impresionantes, sino por su capacidad de amortización. Porque, para el lector que aún conserva un resto de inocencia, conviene recordar que en los despachos de los grandes clubes ya no se habla solo de fútbol. Se habla de activos, de plusvalías, de depreciaciones. Y Ronald Araujo, fichado por 5 millones y valorizado hoy en más de 60, es una joya contable. Venderlo, desde un punto de vista estrictamente económico, sería un gol de media cancha. Claro que luego habría que explicar ese gol en rueda de prensa, y ahí empiezan los sudores fríos. Mientras tanto, en el vestuario, los compañeros lo miran con respeto y un poco de preocupación. Porque si Araujo se va, ¿qué mensaje se manda al grupo? ¿Qué seguridad puede tener cualquier jugador si ni siquiera el central más fiable es intocable? No es solo lo que hace en el campo, es lo que representa. Es el tipo que levanta al equipo cuando encajan, que grita «dale», cuando todos están temblando. Si lo venden, ¿quién ocupa ese rol? ¿Christensen, que parece más un sueco de Ikea que un general de guerra? ¿Koundé, que a veces se acuerda que es lateral y otras veces se disocia por completo? Y la prensa, claro, ya huele sangre. Aunque nadie lo diga oficialmente, los titulares están listos. El Barça considera una gran oferta por Araujo, el Atleti entra en escena por el central uruguayo, tensión en Can Barça, ¿se va el bastión de la defensa? Incluso los programas deportivos nocturnos, esos donde se grita más que se informa, ya preparan las tertulias como si fueran juicios públicos. Las cámaras se frotan las lentes. Los tertulianos, las manos. En paralelo, el Atlético se frota, la paciencia. Porque sabe que esto no se resuelve en un día.
No es una operación de FIFA Manager. Es una sinfonía que hay que dirigir con sutileza. Y ellos lo saben. No quieren parecer depredadores, aunque lo sean un poco. No quieren enemistarse con un club con el que, pese a los pesares, aún mantienen relaciones de respeto mutuo. Pero tampoco van a mirar a otro lado si el tren pasa delante de sus narices. De hecho, en los pasillos del Metropolitano ya se han hecho simulaciones. No solo sobre cómo encajaría Araujo en el once titular. También sobre los beneficios de imagen. Porque, vamos a decirlo claro, si el Atleti ficha a Araujo del Barça, no solo ficha a un defensor de élite. Ficha un mensaje. Uno que se leerá en Barcelona como una puñalada en tiempos de vacas flacas, y en Madrid, la otra parte de Madrid, como una burla hacia los dos gigantes tradicionales. El Atleti, pescando en río revuelto. Otra vez. Pero todo eso sigue siendo una partida de ajedrez detenida en el tiempo. Las piezas están en el tablero, nadie ha movido todavía, pero todos se miran como si ya supieran cómo terminará. Y mientras tanto, en el mismo despacho donde cuelga la camiseta con el nombre de Araujo, Simeone se pasa los dedos por la barba, sonríe levemente y espera. Porque el Cholo no necesita garantías. Solo necesita una rendija. Un resquicio en la narrativa. Un jugador confundido. Una directiva desesperada. Y entonces sí, atacar. Porque así opera el Atlético. Con ese sigilo calculado, esa mezcla de hambre y estrategia que tanto subestimaron durante años. Y ahora, con la posible figura de Araujo flotando en el aire como un pase largo que va cayendo lentamente, saben que lo importante no es correr hacia el balón, sino estar en el sitio justo cuando toque el suelo. Y ese momento, o sí, puede estar más cerca de lo que muchos creen. Más cerca porque, en realidad, nunca ha estado tan cerca. Solo hace falta que una cosa cambie. Solo una. Una llamada equivocada. Una decisión precipitada. Una reunión entre directivos que empiece con es solo una hipótesis y termine con bueno, estudiémosla. Porque el fútbol, como los cuentos que empiezan con dragones y acaban con dragones muertos, tiene giros que solo se entienden cuando ya es tarde. Y mientras todos esperan que ese giro no ocurra, el Atlético de Madrid ya ha abierto el paraguas. Por si llueven centrales.